su programa favorito, Un viaje al pasado. El día de hoy los acompaña Víctor Weasley. El día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia y que además ha estado en la historia del hombre. Hoy hablaremos acerca de la astronomía en Roma. En primer lugar, y para poder iniciar todo este recorrido, debemos de saber qué es la astronomía. Pues bien, la astronomía es el estudio científico de los cuerpos celestes, tales como la luna, el sol, los cometas, los meteoritos y entre otra materia interestelar. Bien, acompáñenme. El Imperio Romano, durante su época pagana como cristiana, dio poco impulso al estudio de la ciencia, se enfocaba más en las guerras. Los conocimientos astronómicos de este periodo son los que ya se conocían en época helena, es decir, algunas teorías geocéntricas, como las de Aristóteles, y el conocimiento de cuerpos celestes vistos a simple vista, como Mercurio, Venus y Marte, y en especial mención a nuestro satélite, como la Luna, que era considerada desde siempre como un dios. Un gran aporte que tuvieron fue un buen calendario. Al principio este duraba 10 meses, 6 de 30 días y 4 de 31 días. Esto nos da un total de 304 días, al cual periódicamente se le hacían ajustes. El primer mes es Artius, por Marte, el dios de la guerra. Segundo, Aprilis, por las flores. Maius, por la ninfa Maya. Junius, por las diosas de las cosechas. Quintilis, Sextilis, September, October, November y December. Estos meses están basados en los primeros. Los etruscos introdujeron otros 2 meses. Januarius por el dios Llano y Februarius por la diosa Fregua. También se le conocía a Prebus por el dios del infierno y antecesor etrusco de Plutón. Los romanos utilizaban el calendario arcaico Numa. Este consistía en 355 días. Se adaptaba al ciclo lunar. Posteriormente se introdujeron otras variantes. Los romanos no dividían el día en 24 partes iguales, sino en 12. El astrónomo griego Sosígenes fue quien inventó el año bisiesto por petición del emperador Julio César. Tras la muerte de Julio César, el Senado romano decidió llamar Julius al mes Quintilis en su honor. Más tarde, en el año 8 a.C., Octavio Augusto le puso su nombre Augustus al mes Sextilis. Bueno, Heráclides Póntico fue un astrónomo y filósofo griego que vivió del 390 al 310 a.C. Vivió en Herecla Póntica, en Bitinia, y fue trasladado a Atenas. Se le consideró discípulo de Aristóteles y Demócrito. También se le ha vinculado a la Academia Póntica. Según Diógenes Lecrecio, fue amigo de Euspicio. Se conservan pocos fragmentos de sus escritos, y el rasgo más acentuado de ellos es su pitagorismo. Heráclides, hijo de Eutrifón, primero oyó a Euspicio, luego a los pitagóricos e imitaba a Platón. Finalmente fue discípulo de Aristóteles. Se le considera el primer filósofo que consideró fijas a las estrellas y en rotación a la Tierra, en lugar de al revés, como se había considerado hasta entonces, llegando a la conclusión de que la Tierra rota sobre su propio eje cada 24 horas y además descubriendo que Mercurio y Venus giraban alrededor del Sol como satélites. Basándose en sus teorías, Aristarco de Samos fue el primero que sostuvo que la Tierra, como el resto de los planetas, giraba alrededor del Sol. Debieron transcurrir 19 siglos para que Copérnico, Kepler y Galileo afirmaran lo mismo. Y bueno, Tito Lucrecio Caro vivió del 99 al 55 a.C. Fue un poeta y filósofo romano, autor de un único texto del que se le conoce, el poema didáctico
de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, que defiende física atomista de Demócrito y Leucipo. Además, tuvo una influencia considerable en poetas romanos clásicos, en particular Virgilio y Horacio. Sus contemporáneos lo ignoran o callan su existencia. Cicerón le consagra una frase en una carta a su hermano Quinto, el año 44 a.C. El poema de Lucrecio, como dices, testimonia a la vez mucho genio y mucho arte. Sobre su poema De Rerum Natura, acaso su mayor obra de la poesía de Roma, se divulga la filosofía y la física atomista, como lo he repetido, que había tomado Epicuro de Demócrito. El único texto que poseemos del poema se ha transmitido gracias a Cicerón, quien preparó su edición a la muerte del poeta. También Claudio Ptolomeo fue un astrónomo de gran importancia. Nació en el año 100 en Ptolomeida y murió en Canope en el año 170. Vivió en Egipto, donde trabajó en la Biblioteca de Alejandría. Fue un astrónomo, geógrafo y matemático muy ingenioso. Inventó una completa trigonometría que se usó hasta finales de la Edad Media, construyó relojes y astrolabios, y creó los horóscopos. Propuso también el sistema geocéntrico, también llamado sistema ptolomeico, en el que la Tierra, inmóvil, estaba en el centro del universo, mientras el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas estaban girando a su alrededor en órbitas circulares, llamadas por Ptolomeo epiciclos. Su obra más conocida es el Almagestro, que está escrita en 13 tomos y que aún conservamos hoy en nuestros días. Su mayor legado fue la recopilación en un extenso tratado de todos los conocimientos astronómicos de su época. Otras aportaciones que tuvo Ptolomeo fueron que definió la Tierra como una esfera y dividió en 360 grados, de cuya subdivisión obtuvo los minutos y de estos los segundos. También Ptolomeo calculó la circunferencia de la Tierra entre 25.000 y 30.000 kilómetros, pero ahora sabemos que la medida real es de 40.076 kilómetros. Otro astrónomo de gran importancia fue Aristarco de Samos. Aristarco de Samos nació en el 310 a.C. y murió en Alejandría en el año 230 a.C. Fue astrónomo y matemático, y la primera persona que colocó el Sol, y no la Tierra, en el centro del universo. Esto quiere decir que establece el primer modelo heliocéntrico del sistema solar. Su teoría heliocéntrica se fundamentaba en 7 principios generales, los cuales dicen que los cuerpos celestes no se encuentran girando en torno a un único punto. El centro de la Tierra es el centro de la esfera lunar, lo que quiere decir que la órbita de la Luna se encuentra girando alrededor del Sol. Todas las esferas del universo se encuentran girando alrededor del Sol, y el Sol se encuentra cerca del centro del universo. La distancia entre la Tierra y el Sol es una fracción insignificante de la distancia de la Tierra y el Sol a las estrellas, por lo que no se observa paralaje en las estrellas. Las estrellas son inamovibles, su movimiento diario aparente es causado por la rotación diaria de la Tierra. La Tierra se mueve en una esfera alrededor del Sol, causando la aparente migración anual del Sol. El movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol causa el aparente retroceso en la dirección de los movimientos de los planetas. Otras aportaciones que hizo Aristarco de Samos fueron que perfeccionó la teoría de la rotación de la Tierra sobre su propio eje. También explicó el ciclo de las estaciones y realizó más precisas mediciones del año trópico. También logró ubicar a la Tierra entre Venus y Marte, y que las estrellas estaban a una distancia infinita del Sol. Aristarco de Samos pensaba que el Sol era 20 veces más grande que la Luna, cuando realmente hoy en día sabemos que es 400 veces mayor. Como lo hemos visto a lo largo de toda esta historia, la astronomía romana aportó grandes cosas. A ella le debemos el calendario y también a sus grandes e importantes y principales astrónomos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Adiós.